Ahora ustedes formalmente, bienvenidos, programa número 13, Desafío 2017, aquí en la tercera temporada de la pantalla de C5N, el programa del Gato, y en los diarios, radios y televisión siguen las repercusiones por la imponente manifestación del viernes pasado en conmemoración, ahí estamos viendo de fondo las imágenes, imponente, en conmemoración de los 41 años del golpe de Estado del 76. Hoy en el programa, más adelante, con José Nathanson, vamos a analizar y ocuparnos un poco de esto tan argentino, que son las movilizaciones masivas, la presencia multitudinaria de gente en las calles, con manifestaciones, algunas de ellas que han cambiado la historia. Ni hablar el 17 de octubre del 45, pero no fue el único caso. Hablando de las repercusiones, mucho se habló hoy de las desgraciadas, por no ser más duro en el adjetivo, declaraciones del presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, que pretendiendo desmerecer la convocatoria que tuvo el acto del 24, dijo que hubo gente, no precisó, que hubo gente que fue por 500 pesos el vino, la coca y el choripán. Es una declaración repudiable y cuestionable por muchos motivos. Ahora, uno de esos motivos es que es un funcionario público con alta responsabilidad, y esto seguramente es compartido por varios en el gobierno. Uno de esos motivos que si creen que eso es determinante o fue determinante de la enorme asistencia el 24 de marzo pasado o de las manifestaciones que hubo en marzo, 5 multitudinarias, si creen que eso es un motivo determinante, están pecando de algo grave para un gobierno, para un funcionario, que es desconocer la realidad. Desconocer que si en menos de un mes hay 5 manifestaciones con semejante nivel de asistencias, porque algo está revelando, está exhibiendo de descontento. Fuera del exabrupto de adjudicar a este tipo de cuestiones, de uno va a cambio del choripán, el vino, en 500 pesos, la asistencia, fuera de ese exabrupto, y digo exabrupto nuevamente, para no utilizar adjetivos de otro tipo, desde el gobierno se dicen otras dos respuestas al porqué de tanta asistencia, la del 24 y la de los docentes, la de la CGT. Dicen que el malestar que revelarían estas manifestaciones no se compadece con una economía que, dicen el gobierno, está empezando a recuperarse, está empezando a dar señales de recuperación, de que lo peor ya ocurrió. Lo otro que dicen es que son manifestaciones que tienen una clara intencionalidad partidaria, que lo que está expresándose en la calle es la oposición al gobierno. No hay ninguna duda que mayoritariamente, por supuesto no en su totalidad, pero mayoritariamente, tanto la de los docentes como incluso la del 8M, la manifestación de las mujeres por el derecho de las mujeres, como la del 24, tuvo una muy predominante presencia opositora, del peronismo kirchnerista, del peronismo no kirchnerista, de la izquierda y de organismos de derechos humanos nada afines al gobierno. De eso no hay duda. Ahora, tampoco hay duda que simultáneamente a lo que estarían expresando estas manifestaciones, las encuestas indican lo mismo. Las encuestas también muestran que está cayendo la imagen del gobierno, la imagen del presidente, que hay menos expectativas, y las encuestas no tienen un sesgo partidario. No se encuesta a los peronistas o a los kirchneristas o a la gente con ideas de izquierda o a los asistentes a manifestaciones. Las encuestas se supone que se basan en una muestra representativa de toda la sociedad. Y esas encuestas también están reflejando un creciente descontento y malestar, fundamentalmente por el desarrollo de la política económica. Este mediodía estuvimos entrevistando en el Palacio de Hacienda al ministro de Hacienda,
No es el ministro de Economía, es el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Hablamos sobre el atraso cambiario, hablamos sobre las paritarias, pero empezamos preguntándole, y así comienza la entrevista, empezamos preguntándole qué análisis hace el ministro de Hacienda de la multitudinaria presencia en las calles en contra del gobierno. Primera parte del reportaje este mediodía con Nicolás Dujovne. Nicolás, gracias por recibirnos. Un placer. En las últimas semanas, los últimos días, habrás visto por la ventana de tu despacho una marcha tras otra. Se viene el paro de la CGT. La primera pregunta es, ¿qué análisis haces de la situación social, de la movilización de la gente, de las multitudinarias marchas y del paro? Yo veo una descorrelación entre el momento económico y el momento político que estamos viviendo. Es decir, veo mucha más efervescencia política en este momento que la que hubo el año pasado, cuando la economía hoy está empezando a dar signos inequívocos de recuperación. Entonces claramente asocio todos los movimientos que son bienvenidos, forman parte de la democracia, con la ocurrencia de elecciones legislativas en octubre de este año. Ahora, Nicolás, eso que vos insinuás que tiene motivación partidaria, si querés electoral, las concentraciones, no es solo la gente que participa, porque si uno mira, observa las encuestas, donde excede el universo opositor, ¿no? Una encuesta, tanto las encuestas de humor social, como de imagen de gobierno, como esta mañana optimismo económico de Management and Fee, también dan a la baja. O sea, no hay solo, que seguramente la habrá, motivación partidaria. Bueno, son encuestas de percepción, muy respetables, pero son de percepción. Ahora, yo diría que el termómetro más claro para mirar qué está pasando con la situación económica y donde dirigimos todos los cañones nosotros con la política económica todos los días es en el empleo. Y el empleo pasó por un momento difícil en el primer semestre del 2016, donde se perdieron unos 100.000 puestos de trabajo registrados en el sector formal de la economía, que se han recuperado a partir de ahí. Es decir, en el segundo semestre se crearon... ¿no? Bueno, 70.000 en el segundo semestre, los números que se van a conocer prontamente del mes de enero dan otro incremento en el número de empleados en relación de dependencia de unos 12.000 puestos de trabajo. Es un proceso que sigue, con lo cual yo diría que hay una cuestión con la percepción que tiene que ver con que también hubo tal vez un optimismo muy elevado al comienzo de que los problemas se podían resolver muy rápidamente, y entonces algunas encuestas sobre optimismo, sobre estado de la situación económica pueden ir para abajo, aun cuando el empleo se esté recuperando, los salarios reales ya llevan 2 trimestres de recuperación con respecto a los trimestres precedentes. Ahora, Nicolás, ¿no les puede ocurrir lo mismo que esto que vos describís el año pasado, que se venía la reactivación, lluvia de dólares, crecimiento del segundo semestre, ahora pareciera como que el horizonte está en el segundo trimestre? Y si bien hay algunos indicadores, uno mencionaste vos, que podrían estar mostrando alguna señal de recuperación, hay muchos otros que no. Marcelo, el segundo semestre del año pasado fue notablemente mejor que el primero. 70.000 puestos de trabajo positivo contra 100.000 negativo, inflación anualizada en el segundo semestre del año pasado del 18% contra 65% en el primero. Entonces, cuando el gobierno decía el segundo semestre va a ser mejor, bueno, no decía, el segundo semestre se va a crecer, no decía va a ser mejor, va a ser menos malo. Estaba fuera del gobierno, te diría, no conozco la sutileza de cómo fue, si era exactamente vamos a crecer, no creo que hubiera algo tan coordinado y tan exacto, digamos, pero el segundo semestre va a ser mejor, fue mejor. Obviamente, no tan bueno como todos queremos que la Argentina tenga desempleo por debajo del 4%, pobreza que en vez de que sea el 30 baje al 20, al 10 y después desaparezca, pero la realidad es que esas cosas van a ocurrir lentamente. ¿En cuánto pensás, como economista, dejamos de lado si estuvo bien o no Macri en prometer pobreza cero? Un país como la Argentina, ¿en cuánto tiempo de manera realista pensás que puede eliminar la pobreza, entendido por pobreza por ingresos? No, lleva mucho tiempo, pero me parece que es un lindo
es una linda meta de gobierno. Por supuesto, de cualquier gobierno. Ahora, ¿no? de manera Ahora, realista. Yo no sé cuánto tiempo lleva. Lo que sí te voy a decir es que yo creo que la pobreza medida por ingresos puede bajar bastante en los próximos 2 años, porque vamos a tener mucha menos inflación, porque el empleo va a crecer, en mi opinión. Entonces, la pobreza medida por ingresos seguramente va a empezar a parecerse a algo entre el 25 y el 20% en no tanto tiempo. Ahora, del 32 al 25 y 20. Entre 25 cuando lleguemos 20. ahí vamos a estar como estábamos en los 90, ¿no? El desafío de la Argentina es, digamos, salir de la volatilidad en los números de pobreza logrando tener una mucho mejor educación, un mucho mejor equipamiento de capital para que el sector privado sea mucho más productivo, que los salarios sean mucho más altos, instituciones mucho más fuertes, mucho más estables, y que entonces sí salgamos de esta volatilidad en la pobreza medida por ingresos, porque ya estructuralmente vamos a ver construir una sociedad con mucha menos pobreza. ¿A qué atribuís esto que vos llamaste al comienzo una descorrelación, ¿no? La disparidad entre lo que ustedes sostienen que es una economía con señales de recuperación que no se traduce en la percepción? ¿Por qué la gente no lo percibe? Teniendo además, teniendo los medios más importantes a favor, que muestran más la visión de ustedes que, si querés, la visión opositora. Yo creo que hay varios motivos. Uno de ellos es la forma que está teniendo esta recuperación, que está mucho más basada en el crecimiento de la inversión y de las exportaciones que en el consumo. Eso es un dato fáctico. ¿Inversión? ¿Exportación es algo así? ¿Inversión? No. Bueno, las inversiones el año pasado, 2016, si uno divide la inversión en construcción y en maquinaria y equipo, que son los dos componentes de la inversión, lo que hubo fue una fuerte caída en la inversión en construcción, pero la demanda de maquinaria y equipo prácticamente se mantuvo estable en el año, en un año recesivo. Por eso, no hay crecimiento, estabilidad. Sí, pero cuando uno mira el cuarto trimestre contra el tercero, ya en maquinaria y equipo también hay un salto. Entonces, si no se nota en el consumo. Bueno, eso se va a notar en el consumo después, porque la inversión genera mano de obra, esa mano de obra genera salarios nuevos, esos salarios nuevos generan consumo, ese consumo genera nuevos puestos de trabajo. Entonces es un auto que estaba en punto muerto, se pone en primera, arranca, va en segunda. Ahora, quiero profundizar un poquito este tema, pero antes déjame decirte otro de los factores que hacen que ocurra esto. Digamos, hay mucha heterogeneidad sectorial, no es solo que está arrancando antes las exportaciones y la inversión que el consumo, sino que además no le va igual a todos los sectores. No le va igual a todos los sectores. El campo el año pasado se recuperó muy bien. En general los sectores de servicios aguantaron bastante porque, por empezar, el gasto social del gobierno el año pasado subió 70% interanual. O sea, todo lo que es programas sociales. Se desplomó la industria. Y la industria estuvo mal, la industria manufacturera. En parte por Brasil, te diría que 80% del impacto para mí tiene que ver con Brasil, 60% de nuestras exportaciones industriales van a Brasil, en parte por la recesión local. Nuestra industria es muy cerrada y depende mucho del consumo doméstico. Insisto, no pueden llegar a quedar descolocados dando señales de tanto optimismo respecto a que en el 2017 la economía va a crecer 3,5%, según ustedes. Nosotros estamos muy... Más aún teniendo en cuenta un dato, vos dijiste más de una vez, Brasil es clave, bueno, cualquiera sabe que para... Y Brasil está revisando hacia abajo sus pronósticos ya de crecimiento, están básicamente pronosticando para este año estancamiento, o sea, Brasil tampoco va a traccionar. Nosotros estamos muy confiados con el programa económico que tenemos, estamos convencidos de que la economía va a crecer y bueno, y lo transmitimos porque queremos contar el proceso para que la sociedad también entienda qué es lo que estamos haciendo, por qué se hizo lo que se hizo, por qué este es un programa económico distinto que los anteriores, es un programa económico que intenta salir de la lógica cortoplacista de crecer en los años impares en los que tenemos elecciones, aprovechando que desde hace 5 años hay capacidad
ociosa en la industria, uno, digamos, sacrifica los números fiscales o usaba las reservas, hacía una expansión en los años de elecciones y al año siguiente se quedaba desnudo, teniendo que contraer. Y acá tenemos un programa económico pensado en el largo plazo, pensado en el crecimiento, porque expandir un poco la demanda, pero que no aparezcan nuevas plantas, que no aparezcan nuevas máquinas, eso no es crecer, eso es recuperarse, es una recuperación de corto plazo. Lo que nosotros estamos intentando implementar es un programa de crecimiento. ¿Por qué habría de haber inversión en la industria manufacturera si tienen 30 y pico % de capacidad ociosa? Está claro porque sí, en los agronegocios se ve una situación próspera en energías no renovables y poca cosa más en términos de inversión reproductiva. No, yo diría que hay un shock de infraestructura como nunca hubo en la Argentina. Aeropuertos, trenes, rutas. Tenemos en construcción 1.200 kilómetros de autopista. Obra pública. Obra pública, pero ojo, sí. 1.200 kilómetros de autopista sobre 2.400 kilómetros de autopista que tenemos en total, que hemos construido a lo largo de la historia argentina, y ahora tenemos 1.200 más en construcción. Cuando esos 1.200 kilómetros de autopistas estén terminados, nosotros estimamos que el costo logístico del transporte por camión va a caer cerca de 30%. Entonces, lo que hay acá es un masivo programa de inversión, aeropuertos, ¿Brasil trenes. no te preocupa? Brasil me preocupa, pero mucho menos que antes. Porque, menos que antes, sí. Bueno, Brasil viene de contraerse 4% anual durante 2 años. Pero el desempleo subió de 4,5% a 12% en 2 años. Se esperaba que en 2017 creciera y todo indica que eso está en duda. Nosotros pensamos que Brasil va a crecer este año. En promedio el crecimiento va a ser muy bajo, pero en la punta pensamos que a fin de año, y esto te digo, lo he conversado mucho con las autoridades brasileñas ahora en Alemania, ellos piensan que en la punta Brasil va a estar creciendo cerca del 3% anual, y eso ya se ve en lo que está ocurriendo con nuestras exportaciones industriales a Brasil, que llevan 4 meses seguidos de crecimiento, cosa que no había ocurrido en los últimos 5 años. Te quiero preguntar, con cada uno de los funcionarios que hablo, incluso con vos, justifican, fundamentan el crecimiento de este año en que va a aumentar la masa salarial, tanto el salario real como el empleo. Te voy a preguntar, ¿cómo se compatibiliza eso con el estar impulsando acuerdos paritarios que están cerrando por debajo, ahí empatando con la inflación, lo que no daría aumento del salario real? Pero me lo respondés después de una breve pausa. ¿Cómo no? Además de responder a esa pregunta que dejamos ahí picando, ¿no? El gobierno habla de aumento del salario real, pero festejó la semana pasada, sin ir más lejos, principal convenio colectivo, el de mercantiles, con un aumento del 18%, cuando la inflación que se espera, más allá de los pronósticos demasiado optimistas del Banco Central, es superior a ese 18%. O sea, en base a esa paritaria, la principal del sector privado, no habría aumento de salario real. Además de responder a eso, en la segunda parte que vamos a ver después de una breve pausa, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, nos cuenta qué futuro él le ve a sectores manufactureros que están en dificultades, como el sector textil, como el sector de calzado, como los juguetes, como el óptico. Y también le preguntamos y nos responde qué pasa con el tipo de cambio. El dólar está barato, hoy atraso cambiario como en otra época. Cristina, en esta charla que se filtró con Parrilli, hablaba de, el año pasado, se necesita un dólar de 20 pesos. De estas cosas y otras más en esta segunda parte, este mediodía, con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Bueno, quedaba formulada la pregunta, ¿no? Dicen, va a aumentar la masa salarial porque aumenta el poder adquisitivo y aumenta el empleo. Ahora, el otro día cerró la principal paritaria, comercio, 18% más cláusula gatillo. Todo indica que no va a haber recuperación de poder adquisitivo en comercio. Mira, Marcelo, el gobierno lo que hace es discriminar lo que son las paritarias del sector privado de las paritarias del sector público. En las paritarias del sector público sí hay un interés en mirar los números fiscales y en tener un acuerdo compatible con las posibilidades de pago del gobierno. Eso lo vemos a nivel nacional y a nivel provincial ocurre en la discusión que tiene, por ejemplo, María Eugenia Vidal con los docentes y otras provincias.
En las paritarias del sector privado, vos vas a ver números muy distintos sector por sector. Así como hay una heterogeneidad sectorial muy grande este año en términos de a quienes les va muy bien, a quienes les va más o menos y quienes la están pasando peor, como por ejemplo la industria manufacturera, es obvio que los sectores que están con más debilidad económica van a tener paritarias, digamos, con subas más bajas que los estamos hablando sectores. del principal sindicato privado, Comercio, más de 1 millón de afiliados, y el gobierno mostró eso, difundió la foto con Triaca presente, avalando el acuerdo como un logro del gobierno, Sí, sí. con un aumento que no va a implicar mejor poder adquisitivo. Eso Tiene también un bono de recuperación del año pasado y en última instancia, además, bueno, no tiene pérdida real del salario, como probablemente hubo el año pasado, más el crecimiento del empleo. Pero hay muchos otros sectores donde la situación es totalmente distinta y los números son distintos. Entonces, ponderando por sectores, nosotros sí vemos que hay un crecimiento del salario real este año, sumado al crecimiento del empleo, y es la figura totalmente opuesta a la que vimos el año pasado. Pero, digamos, esa es una parte de la película, digamos, ¿no? Porque mirar solo la masa salarial como el, bueno, me el baso en lo que dicen los componente- funcionarios, ¿no? Sí, sí, pero digamos, señalan ese como uno de los factores claves del crecimiento del 2017. es uno de los factores clave, pero yo creo que acá se está minimizando lo más importante que ha hecho este gobierno, que es generar las chances, las posibilidades para que haya un shock, un boom de crecimiento impulsado de la oferta de este lado, ya no solo de la demanda, porque Nicolás, ¿no decían lo mismo a comienzos de gobierno un año atrás? Vos no eras funcionario todavía, pero se venía la lluvia de inversiones, porque el gobierno generaba las condiciones y no hubo tal lluvia de inversiones. Bueno, vos mirá lo que va. El año pasado, por ejemplo, el sector agropecuario. El sector agropecuario, digamos, que tuvo una mejora enorme en la rentabilidad, producto de la eliminación de los impuestos al comercio exterior y de la unificación del tipo de cambio. Si uno mira las cuentas nacionales del año 2016, tiene una caída fuerte en términos interanuales, porque gran parte de las decisiones para el 2016 se habían tomado en 2015. Toda la siembra que se cosechó en 2016, salvo la de trigo, en el cuarto trimestre eso ya se ve, se había decidido en 2015. Ahora, en 2017 el sector agropecuario va a crecer 3, 4, 5% interanual. Digamos. Lo mismo va a ocurrir con la minería. Cosas que no hubieran ocurrido sin eliminación de retenciones, sin tipo de cambio unificado, y, digamos, en la energía va a ocurrir lo mismo. Entonces, hay todo un conjunto de sectores. Minería, Construcción. agronegocios, construcción, industria manufacturera. Bueno. Quería ir ahí. En la Argentina que tenés en la cabeza para 5, 10 o 15 años, ¿qué lugar le otorgás, qué lugar le ves a la industria manufacturera tradicional? Estoy pensando en juguetes, calzados, textiles, óptica, pequeña metalurgia. ¿Qué lugar le ves a eso? No, fundamental. Ahí, obviamente, hay que compatibilizar un programa en el cual se cuida la industria, se cuida el empleo, pero un programa realista también donde empecemos a integrarnos inteligentemente al mundo. Entonces, ¿cómo se integra un textil inteligentemente al mundo? Esto lo sabés mucho mejor que yo, teniendo la competencia de todo el sudeste asiático e incluso de Brasil. ¿Cómo? Bueno, si pero no es con protección. No, digamos, por empezar, digamos, no estamos hablando de no tener protección, estamos hablando de no tener el nivel de protección que teníamos durante el gobierno anterior, donde estaba totalmente cerrado el sector, había 3, 4 vivos que tenían licencias, le cobraban a los consumidores precios que eran 4 veces los precios internacionales. Entonces, un poco de competencia, pero necesitamos también que esos sectores inviertan, y tenemos que aprovechar también la potencialidad argentina, por ejemplo, en diseño, en confección. La Argentina puede ser muy competitiva, tenemos muchísimo talento, diseñadores de primer nivel. Entonces, si los insumos son carísimos porque prohibimos traer los insumos de afuera, matamos al negocio de la confección, donde Argentina puede ser muy competitiva. Lo mismo en la metalurgia, digamos. Evidentemente la Argentina no va a poder ser un productor de escala
mundial del tamaño de China, con los costos de China, pero puede ser productor de series más cortas, con más cosas más específicas. Entonces tenemos que acomodarnos un poquitito. Va a llevar un tiempo acostumbrarnos porque durante los últimos años estaba prohibido importar, digamos. Era un esquema realmente kafkiano, donde hacer negocios en la Argentina muy, muy difícil, pero yo confío en nuestros empresarios, confío en su capacidad, creo que pueden ser absolutamente rentables, pueden ahora importar maquinaria de primera línea, financiándose con los Exim Banks de los distintos países a tasas del 2% anual, producto de que la Argentina salió del default y que mejoró su calificación. Entonces, yo creo que hay espacio... se está viendo, ¿no? En los sectores tradicionales, muchos de ellos muy mano de obra intensiva, ¿no? Capacidad ociosa no están invirtiendo y en algunos casos se ven además perjudicados por un aumento en las importaciones, ¿no? En un año de recesión, sucedió en textiles, sucedió en calzado, por ejemplo. Bueno, yo te pregunto a vos qué harías, digamos, ¿vos mantendrías la economía totalmente cerrada con precios que sean 4 veces los internacionales? No es mi función decidir eso. Yo lo que te digo es que observo que en un año de recesión varios sectores con menos mercado interno se vieron sometidos a más competencia en productos finales, ¿no? Bueno, digamos, nosotros creemos en la competencia y creemos que la dosis de competencia tiene que ser gradual para que los sectores tengan tiempo de invertir, de reconvertirse, para que no se pierda empleo. Y de hecho vemos una economía que está creando empleo. Entonces, bueno, vamos manejando los distintos objetivos que tenemos. Vinculado con la competencia, encima tienen que competir con un dólar que para la mayoría de los economistas está barato, tipo de cambio atrasado. Bueno, Cristina, en lo que se conoció este fin de semana, en conversaciones privadas, avaló la idea de que el dólar debería estar a 20, lo dice ella. Cristina, que tenía el cepo con el dólar a 8, que no es exactamente el premio Nobel de Economía, ¿no? Es cierto, en ese caso es cierto. Pero bueno, coincide lo que, y vos bien lo sabés, lo que dijo Cristina. Vamos a Cristina. Cristina nos dejó un dólar a 8,50. Ahora está en 15,60 y de ninguna manera la inflación compensó ese movimiento. Entonces tenemos un tipo de cambio mucho más competitivo que el que recibimos, ¿no? Y encima sin impuestos a la exportación, porque no solo pagaban impuestos a la exportación los exportadores de soja, trigo, maíz, girasol, los de carne ni siquiera porque les prohibían exportar. Los productores industriales, las pymes, pagaban 5% de retención por todas sus exportaciones. Entonces, y eso se eliminó, Marcelo. Entonces, no es solo... Pues que el dólar no está barato hoy. Yo lo que digo es, tenemos tipo de cambio flotante. Este es el primer programa de desinflación en la Argentina que se hace con tipo de cambio flotante. Estabilizar con tipo de cambio flotante es más costoso, pero genera beneficios enormes de largo plazo porque impide que una vez más nos enamoremos del tipo de cambio fijo y después siempre tengamos un motivo para no salir nunca, que es lo que pasó siempre y por lo cual terminaron explotando todos los programas económicos en la Argentina. Entonces, tenemos tipo de cambio flotante y cuando uno tiene tipo de cambio flotante tiene que estar tranquilo cuando se aprecia y cuando se deprecia, porque si uno se pone muy nervioso cuando se aprecia, bueno, se va a poner nervioso también cuando se deprecia. Entonces, para estar tranquilos cuando se deprecia, tenemos que estar tranquilos cuando se aprecia. ¿Cómo te definís como economista? Yo creo que soy un economista pragmático, que he aprendido mucho de muchos economistas de la Argentina, de afuera, y no encuentro un encasillamiento teórico para describirme. Si alguien viene y me dice, mire, yo soy keynesiano, le diría, bueno, lo felicito. Yo creo que hay momentos para obrar de una manera, momentos para obrar de otra. Hay que ser muy pragmático, escuchar siempre, escuchar a los colegas, no cerrarse. De todos los ministros de Economía que hubo en la Argentina en este periodo democrático, antes del gobierno de Cambiemos, ¿a quién destacarías para bien? Yo creo que todos tuvieron cosas, muchos tuvieron cosas positivas. ¿Tuvieras que elegir alguno? Muchos tuvieron cosas negativas. De todos mis predecesores yo elegiría a Alfonso Prat Gay. No, bueno, dije, me imaginaba, por eso, hasta antes del gobierno de Cambiemos. No, me quedaría solo con pinceladas de algunos.
pero con muchos errores también de todos, entonces me costaría mucho elegirlos. Y por último, volvemos al comienzo con la política más en sentido literal. ¿Hubieras posado el viernes pasado junto a los diputados oficialistas debajo de ese cartel "Nunca más a los derechos, al negocio de los derechos humanos"? No sabía que existió ese cartel. Yo, digamos, pienso que con los derechos humanos hay que tener mucho cuidado, en no herir susceptibilidades, tratar de ser lo menos partidista posible, tratar de que recordemos el 24 de marzo de manera transversal, recordando el drama. ¿Participaste alguna vez en una marcha? Sí, claro. Sí. ¿Cuál? Bueno, la primera marcha importante a la que fui fue la del 16 de diciembre del 82, de la multipartidaria, pidiendo elecciones, aquella marcha donde fue asesinado un militante del Partido Obrero. Esa fue mi primera marcha importante. Pero después sí, en el colegio secundario, digamos, lo hacía muchísimo, en la universidad también. Y siempre en defensa de los derechos humanos. ¿Qué era, franja morada en la universidad? No, en la franja morada, en la universidad no tenía militancia partidaria. ¿Votabas franja morada? ¿O votabas...? No lo recuerdo, puedo haber votado franja morada o alguno de estos grupos independientes, pero no lo recuerdo. Pero creo que el uso político de la fecha, tanto de las agrupaciones de derechos humanos que se consideran dueñas del evento, es peligroso. Creo que tenemos que, como sociedad, ahí bajar un cambio y tratar de cuáles fueron las lecciones. ¿Cómo? ¿Algunos oficialistas también deberían bajar un cambio? Puede ser. Nicolás, gracias por recibirnos. No, muchas gracias por venir. Decía recién Nicolás Dujovne, no hay que herir susceptibilidades. Desde el oficialismo hubo varios hechos que hirieron susceptibilidades, una manera casi eufemística de definir algunas actitudes. Hablamos de la declaración de González Fraga al comienzo del programa, el cartel que le mencionábamos. Dujovne puede no haber estado al tanto, estuvo de viaje, me cuesta creerlo, pero bueno, concedamos que no estuvo al tanto de ese oprobioso y ofensivo cartel 24 de marzo, con un presidente que estuvo ausente, ¿no? Ausente salvo un tuit o un posteo en Facebook reproduciendo parte de el nunca más. Es decir, si todo eso no es herir susceptibilidades de quienes estaban comprometidos con el tema de los derechos humanos. Ahora, también quiero decir algo respecto a lo que sucedió el 24 en la plaza. Un acto realmente, además de multitudinario, conmovedor por donde se lo mire, pero que tuvo una mancha, tuvo una manchita, se vio un poco empañado por el discurso central. Me estoy refiriendo al primero de los actos, ¿no? Porque hubo dos actos en la plaza. Los últimos años, en los 24 se conmemoran de manera dividida. En los primeros de los discursos, que fue leído de manera compartimentada por dirigentes de varios organismos, de los organismos de derechos humanos, hubo una reivindicación de las organizaciones guerrilleras, de las organizaciones armadas de los 70. De manera que, de un modo que, por lo menos por lo que yo recuerdo y he estado revisando, no sucedía así en años anteriores. Se hablaba de reivindicar o recordar los ideales de quienes participaron de esas organizaciones, pero no la reivindicación de las organizaciones en sí mismo, como organizaciones armadas, tal como se lo hizo enumerando a una por una. En un país donde, con José acotaba antes un diálogo que teníamos, fueron los organismos de derechos humanos los principales responsables de que en este país la violencia bajara. ¿Por qué? Porque después de tantos años de tremenda violencia, se vino reclamando por memoria, por justicia,
se vino reclamando en absoluta falta de violencia, sin ánimo de venganza y sin reivindicar la violencia de los 70. Vamos ahora a un corte y, como le dijimos al principio, este fenómeno tan argentino de tantas veces, tantos decenas o cientos de miles de personas reventando Plaza de Mayo, reventando calles, ganando la calle, desde el 17 de octubre del 45 o desde más atrás. En un ratito, enseguida, después de una breve tanda.